Llega ya WatchOS 11 a tu muñeca, siempre que tengas un Apple Watch, claro está. Y por eso quiero contarte cuáles son las principales novedades que a mí concretamente más me han gustado en WatchOS 11, concretamente en mi Apple Watch Ultra. Mira, para mí fundamental, la principal función que tiene, entre otras, un Apple Watch es cuidar de tu salud. Y aquí en salud es precisamente, bueno, concretamente la parte de actividad, donde más notorias han sido algunas de las novedades. Es que empezamos por la aplicación de los anillos de actividad, donde sabéis que podemos medir tres funciones concretamente: nuestros objetivos de tiempo de estar de pie, nuestro objetivo de movimiento y nuestro objetivo de actividad física. Pues bien, la primera de las novedades de estos tres anillos es que ahora vas a poder configurar los objetivos de manera individualizada para tener, obviamente, no solamente un objetivo diferente de tiempo de estar de pie, sino también tener diferentes objetivos, por ejemplo, por seguir con el mismo, de tiempo de estar de pie, por día de la semana. Y es que ahora puedes establecer para los tres anillos objetivos individualizados por día de la semana. Algo muy interesante para poder, obviamente, ajustar a la realidad del movimiento que hacemos en el día a día a lo largo de toda la semana. Es decir, si tú entrenas de lunes a viernes y los sábados y domingos sueles tener una actividad más pausada, pues obviamente tu objetivo semanal lo puedes repartir mejor para que se ajuste más entre semana y sea más, bueno, pues flexible a lo largo del fin de semana. Y hablando de flexibilidad y sobre todo para cuidar mucho la salud mental de los usuarios, es importante que ahora puedes incluso pausar los objetivos durante un día. Es tan sencillo como al final ir a la parte de anillos, dejar pulsado sobre el propio anillo y automáticamente seleccionar la pausa de los anillos. Y de esta manera puedes pausar para no obsesionarte un día concreto con el movimiento o con la actividad o con el tiempo de estar de pie de tu Apple Watch y por tanto de tus objetivos. Y otra novedad para poder medir concretamente el esfuerzo que realizamos y que ya tenían aplicaciones de tercero es medir precisamente eso, el esfuerzo. Pues bien, ahora vas a poder ir viendo a lo largo de los entrenamientos el propio esfuerzo que estás realizando e incluso en actividades como por ejemplo la de fuerza vas a poder marcar tú a posterior cuál ha sido el esfuerzo entregado por tu parte para hacer esa actividad. De hecho, desde la propia aplicación para iPhone de Watch vas a poder configurar esta opción para poder verla y monitorizarla también desde la aplicación de actividad dentro de tu iPhone. Y normalmente cuando llega un nuevo sistema operativo al Apple Watch también lo hace acompañado de nuevas esferas, y es que WatchOS 11 incluye una nueva esfera de fotos. Eso sí, para configurarla por primera vez tendrás que hacerlo directamente desde la aplicación de iPhone del Apple Watch. Entras en la galería de esferas y añades la nueva esfera que ya te anuncia que es la de fotos. Vas a poder seleccionar o bien fotos de forma manual o bien utilizando el orden aleatorio. Además, dentro del orden aleatorio te va a permitir elegir no solamente personas concretas de las que quieres que te muestre fotos, ciudades o también, por supuesto, paisajes o incluso, obviamente, de un álbum concreto de los que tienes en tu galería de fotos. Me parece que es súper interesante. Tan interesante como que puedes modificar, obviamente, el color de la hora, la tipografía, vas a poder modificar el tamaño, vas a poder modificar incluso el tipo de hora o de cómo se muestra la hora concretamente, y todo ello desde la propia aplicación de Watch para tu iPhone. Como digo, esta nueva esfera de fotos le da un look muy atractivo al Apple Watch, porque obviamente la parte de esferas es fundamental porque el Watch, al menos para mí, y así lo pienso yo, es también un complemento estético y que por tanto es importante llevarlo bien bonito. Y por cierto, si quieres ir cambiando de fotos y no quieres esperar a que lo haga automáticamente el Apple Watch, es tan sencillo como pulsar sobre la propia esfera y automáticamente te cambia a la siguiente imagen. Y sí, otra gran novedad es la aplicación de constantes vitales. Ahora WatchOS 11 incluye una nueva aplicación que es la de constantes vitales. En ellas vamos a poder ver nuestra variación o bien por día o bien por semana, es decir, 7 días, para nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia de respiración, nuestra variación de temperatura por la noche mientras dormimos, nuestra medición de oxígeno en sangre y obviamente, y hablando de dormir, nuestra cantidad de sueño nocturno. Y si alguno de esos baremos, digamos que se sale de lo habitual, lo vas a poder ver, como por ejemplo estás viendo el valor del sueño que dice que ha tenido un valor inusual y que por tanto, en este caso, he dormido menos de lo recomendable o menos de ese objetivo de sueño. Me parece que es fundamental esta aplicación y una manera mucho más visual de ver qué tal es el punto de situación de salud en ese momento de la persona que está utilizando su Apple Watch con WatchOS 11.
Y los widgets no son una novedad de watchOS 11, lo que sí que es una novedad es que ahora los widgets son inteligentes, es decir, van a ir modificándose y variando el orden en el que te los muestra dependiendo de las circunstancias, la ubicación, etc. Te pongo un ejemplo muy sencillo que incluso la propia web de Apple puedes ver, y es que si ahora, por ejemplo, va a llover próximamente en la ubicación en la que te encuentras, el primer widget que te va a mostrar es el del tiempo con esa advertencia de que próximamente en tu ciudad o allá donde estés va a llover. Y eso me parece que es interesante, tan interesante como que ahora dentro de la propia compilación de widgets de watchOS 11 vas a poder monitorizar y ver no solo temporizadores como ya lo podríamos ver, sino también, por ejemplo, la actividad en tiempo real. Oye, si estás haciendo un entrenamiento, vas a poder verlo desde la compilación de widgets simplemente deslizando el dedo sobre la corona digital. Y bueno, también una pequeña novedad que tenemos en watchOS 11 es que puedes modificar el sonido de las diferentes alertas de tu Apple Watch. Es decir, ahora en watchOS 11 vamos a poder elegir, por ejemplo, el tono de llamada para que suene desde el Apple Watch, vamos a poder elegir el tono de entrada de un correo, de un mensaje o de los diferentes avisos o alertas que podamos recibir en nuestro Apple Watch, y en este caso ahora con watchOS 11. Me parece que es una novedad un poco menor, pero creo que está bien todo lo que implique personalización dentro del sistema operativo. Y un pequeño detalle hablando de sistema operativo, y para concluir el vídeo, tienes que saber qué compatibilidad tiene watchOS 11, porque watchOS 11, por ejemplo, no es compatible con Apple Watch SE de primera generación, es decir, es compatible desde el Apple Watch Series SE de segunda generación y el Apple Watch Series 6 en adelante, es decir, el 6, el 7, el 8, el 9 y ahora el 10, y obviamente ambos modelos de Apple Watch Ultra. Y si eres una de esas personas que ya está probando watchOS 11, déjame en los comentarios y qué tal tus impresiones, que os leo y vamos a ver qué tan parecida es mi experiencia a la vuestra. Y por cierto, antes de iros, no olvidéis no solo suscribiros, sino ver cualquiera de estos dos vídeos que según el algoritmo de YouTube, y siempre os digo que yo le haría caso porque es un algoritmo muy inteligente, le haría caso. Dicho eso, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.